la wen rumen apewetu la intuba a pom gain mangin ain la wen utake le muntu muleke bulu utake yau ya wentu utake menukentu muleke wikuivi inche kimpan i datu ke winga impushe machi meu banten monga pulin kon kletuinga chipumashi deunga datunginga kutran tipa ke winga twichi dungul machilve inye caneta inye ta cuchillo. La papa que se produce acá porque el problema es la sequía, entonces esta papa sirve para puro consumirse. Porque no, para negocio no sirve. Muy chico el calibre de la papa. La producción es Claro. poca igual, Y es poca, claro. Te da medio kilo y eso algunos, ¿no? Algunos dan 5 papas, 4 y así. Eso no pasaba antes. No, anteriormente no. Y justamente por el problema del riego. No hay agua suficiente. Si usted se da cuenta, esta cebolla se plantó en octubre. En octubre estamos a marzo. Mira la cebolla. Mira. Mira la cebollita que. Está madurita. Y esta cebolla está madura. ¿Y de qué porte crece la cebolla? Generalmente crece así. Y ahí tenemos el problema más grave en la hortaliza. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros compramos una cebolla de esta, nos cuesta como 200 pesos en el pueblo. Pero y nosotros también tenemos tierra como para producir, pero ¿qué es lo que pasa? El problema del riego. Estamos sumamente mal. Mire el ají cómo está. Este no es un ají que usted lo va a consumir, usted compraría ese ají. Este ají nadie se lo compra. Por el mismo problema del agua, porque cada 8 o 9 días de repente se riega. Que de repente uno tiene que, no sé, hacer otro tipo de actividad, entonces uno no puede estarlo regando permanentemente. Hace como 20 años ya que se viene dando este problema. Cada año han ido siendo mayor. Y hoy, por supuesto, el mayor grado el problema del agua, en la cual ya nosotros lo estamos abasteciendo solamente con el agua que lo distribuye la municipalidad. Entonces, pero solamente esas son agua para preparar el alimento, pero por lo menos para poder lavar la ropa, ducharnos, no hay agua, obligado de que ir al río en carreta y traer agua de allá. Bueno, en este pozo, hace como 20 años atrás este pozo, el agua da vuelta el año, nunca se secaba. Aquí no sufría la familia, en este caso, del agua en esos tiempos. Entonces, ya de 20 años ya adelante, 15 años más o menos, empezó ya a bajarle, mermarle el agua a este pozo. Ya después ya llegaba hasta fin de febrero y ahí se secaba. Entonces y hoy día ya ni siquiera alcanza hasta enero. En diciembre ya no tenemos agua en este pozo. ¿Tú recuerdas cuando había agua acá? Sí, ¿Hace cuánto tiempo más o menos? el invierno pasado, en diciembre. Ahí había agua. Sí. ¿Y hace cuánto se secó? ¿Lo recuerdas?
no hay pasto ni para los animales, no hay nada. Ahora mis ovejas están comiendo fardo ahí, pero no hay pasto verde. Porque a lo mejor hubiésemos tenido esa vertiente antigua, nosotros habríamos tenido para regar, a tener empastada, pero sí con esto de no tener agua no tenemos empastada nada. Así que la única forma de darle forraje seco a los animales en este tiempo. Y el poco de agua que solamente se les junta para que tomen, para beber, nada más. Antes habían toda agua por aquí, allí por el cerro, todo eso tenía agua para arriba, allá hay uno que está hecho pozo todavía, ese también tenía agua. No, Pero- y aquí cuando nosotros no hace mucho teníamos agua, igual teníamos un poco Sí. de agua. Después ya como con las plantas ya no pudimos, ya se fue el agua y Cuando llegamos aquí, vine a sembrar poroto yo. Este tiempo todavía estaba verde el poroto, pero ya después no. Es cierto que es bueno el comercio y que de aquí de Lumaco por lo menos se llevan miles de camiones que circulan en dirección al puerto de Talcahuano, por ejemplo. Pero resulta que esa riqueza no vuelve a la comuna. De aquí se extrae toda la materia prima, destruyen todo lo que ya hablamos, el camino, las aguas, la fauna, la flora, y se está destruyendo entonces también la calidad de vida de cada una de las familias. Y esto es lo que nos preocupa. No se puede producir ni siquiera hortalizas que cada una de las familias de nuestra comuna y así en cualquier lugar las familias pequeñas propietarias de terreno siempre ha sido suficiente en cuanto a que se ha preocupado de tener sus aves, sus cerdos en pequeña escala, su buena huerta, pero en estos momentos ya no se hacen estas actividades porque no tenemos agua, solamente se depende de la municipalidad con unos pocos litros de agua por semana para poder preparar los alimentos, que es algo fundamental para poder sostener la vida familiar. Esto es la parte de mi huerta, mi invernadero. Aquí trabajo, pero ahora por el agua no se puede hacer nada, se están secando las flores, lo que ají, cada año se han ido disminuyendo, porque antes eran más, las líneas más largas de huerto. Te ve las flores cada vez más chicas, ya no he podido producir. Y esto es lo que ven acá, esto es mi trabajo acá, necesidad del agua. Yo estoy pensando este año aumentar siquiera una trailera, considerando que pueda regar, por eso yo no tengo nada más que esto. Porque yo podía haber tenido otro tipo de cosas, hortalizas, por ejemplo, no puedo porque yo digo, yo saco la cuenta primero, o sea, ¿cuál es mi rubro? Ya digo, mi rubro va a ser la frutilla. ¿Por qué razón? Porque mis vecinos tienen tienen hortalizas, tienen lo que es el ají, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo saco la cuenta que cuánto vendo al kilo a 1.000 pesos. Y ahí yo mejor compro esa verdura porque no puedo producir. Si me pongo a producir voy a gastar agua en la hortaliza y no aquí. Entonces ninguna de las dos lo voy a hacer bien. Entonces por eso me dediqué a esto, específicamente a esto. Y lo otro lo compro. Hago tranquilo con la vecina, siempre nos intercambiamos. Entonces por eso. Pero la gana de tener harta agua, uno puede hacer muchas cosas. No se puede.
Veinche machinyan meu, pintu el que vintain mapu. Rakido amken. Rumeta we salin tani mapu meu. Inchita in mapu mo tenowelu toba. Vil mapu, wal mapu, velinta toba. Nyewela itako. Toba chi wichunko ta penyevinta toba. Toba ta ella wituli pichili tako. Inchita toba meu akunta kuifi. Mari doi mari kela chipanto tamle panto fameu. Pant kuivi apole ke witwachi kotati. Kuivi ngani ke bui ke chatue. Ko tue tamle ke bui. Ngadkem nge ke bui ko veimunga ke chatu ke bui che, ke saka ko ke bui. Munyetu pa ke bui che vei meu. Fir como pa ke bui, liftuka pa ke bui ko tue muche. Kanten mga ngewe tulay, ella wichule tu nga tuba chiko, ei mga inchera kido amken pensa kenta tuba. Amuli nga chipantu wesa linta tuba. Ve akun mutubishi wesa ki anamka, tuba chikati pachi anamka lemay. Incheta kimpala yan pilayan, kimpanta kuibinge kela wivechi anamka kaliutu ngwepino. Yo fui a sacar a los archivos en Temuco, ahí saqué ese plan del Fondo Peyagüén. Y después fui a Arauco a buscar algunos documentos y ahí descubrí que era que se lo entregaron a un tal Ramón Freires. Por eso acá, aquí más al interior de donde estamos nosotros, queda también dos comunidades, queda la Bartolo Millán y queda la Juan Cayumán en Calcoy. Estamos mucho más cerca de lo que cualquier propietario, pequeño propietario agrícola podría tener. Esto usted en un pequeño predio de un propietario no va a ocurrir. Sin embargo, acá se ha tratado de encubrir mediante artimañas del Estado o de la ley, cubrir a las grandes empresas. Aquí ustedes van a tener claro que si no protegemos nosotros y denunciamos estos hechos, más abajo las personas que viven en el bajo, digamos, en la parte baja de esta comuna, hoy día tienen un gran problema de agua. ¿A quién se le debe esto? Es a las grandes empresas, porque ellos han sido los que han plantado donde se originan el agua. Una cosa que quede bien clara, ¿qué es el beneficio que nos ha dado a nosotros la empresa forestal? ¿Cuál es el beneficio? Dejarnos sin el recurso hídrico, si la base mínima para vivir en el campo y en cualquier sociedad es el agua. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Ya esto se debe llevar de unos 10, 15 años, de que ya las aguas han ido bajando su caudal, ¿ya? Pero hoy día ya se puede decir que se han consumido su totalidad. Ya no queda agua. Aquí hay agua en la mañana, un ratito, y de ahí se empieza a cortar por el resto del día. Y eso todo ha sido a consecuencia de la invasión forestal. Sí, el forestal sabe que me secó el agua y me sé los remedios también, no hay nada. Eso aquí cuando yo llegué aquí de primera, hace 40 años que estoy aquí. Tenía agua y un menso chorrón de agua este tiempo. Con estos eucaliptos y estos pinos, ahora no está sequito, seco. Yo para conseguir la hierba medicinal le voy a buscarlo lejos, por ahí me la voy a conseguir porque aquí no hay, pues entre medio de los eucaliptos no salen.
entre medio los pinos no sale ni una hierba, en vez de haber se seca. Sí, pues yo no necesitaría estos árboles que estuvieran al lado de la casa, ni tampoco para arriba por abajo, porque sabe que nosotros, como somos médicas, la infada. Sí. Es malo. Malo. Así que no, de ninguna manera podemos, hasta los árboles secos, hasta los duranos, ¿sabe? La manzana se le entra el ácido de los pinos, ácido del eucalipto. Hasta la manzana le hace daño, la fruta le hace daño. La uva me secó también ahí para allá, no está todo machetado con los ácidos del eucalipto. Muy cerca plantan los ricos no le importa. Akun mutubi shanam kan yemai, akun muta forestal tatubi. Vei meuta. Nyoshingi nga ni arkulen nga ko. Menuko, itrovil, ma vuelve. Chigele tuiko, vanter mungewe tula yerkita ti. Chumle rupulialu shema inga inchin, veimunga rumenga pensaken, inchenga mashingen. Si ustedes pueden ver, hoy día ya aquí en esta parte donde está el origen, no sale agua. El agua viene a salir por lo menos 50 o 100 metros más abajo. ¿Por qué? Bueno, la explicación está ahí. Entonces, eso ya, digamos, esos son árboles que están listos para la cosecha. Pero ¿y estos otros que plantaron ahora? ¿Cuántos? ¿2 años atrás? ¿3 años atrás? Entonces, acá nace el agua, que lamentablemente estas personas, no vamos a decir que ellos no conocen la ley o no saben a cuántos metros tienen que plantar eso. Sería ridículo no pensar que ellos no saben. Hoy día solamente queda desde el nacimiento apenas sale agua. Entonces, ¿qué se espera? Si acá ha bajado el doble de lo que existía antiguamente, ¿qué se puede esperar de las personas que viven en el bajo, digamos? Si nosotros ya en algún momento vamos a tener problemas de agua en un tiempo no muy lejano, ¿qué se espera de esas personas que ya están viviendo el problema de agua? Y no creo que sea una cosa que la podamos resolver tan fácilmente. Si ustedes fijan acá alrededor, existen grandes plantaciones y esto a medida que va creciendo un árbol, yo creo que va necesitando mucha más cantidad de agua. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar agua? El día de mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar pino? ¿Vamos a tomar eucalipto? No creo. Yo creo que alguien tiene que tomar conciencia. Este país tiene que saber que aquí se están cometiendo grandes errores. Las cifras no engañan, toda vez que Lumaco, dentro de la región, de las 32 comunas de la región, 31 tienen problemas de agua y Lumaco es la más crítica. Pero dentro de las mismas, Lumaco tiene el 75% de su superficie física plantada de estas especies exóticas. Entonces detrás de esto viene la publicidad engañosa donde le dice a la gente, mira, y esto en complicidad con el gobierno, con el Estado, ¿eh? El gobierno dice coloca las lucas y bonifica a aquellas personas que planten sus campos, les bonifica el establecimiento, al orden del 90%, ¿ya? Y posteriormente la Mininco dice, estos árboles yo se los voy a comprar posteriormente a un precio tal que usted se va a hacer mucho dinero. Con ese dinero usted va a poder educar a sus hijos y claro que va a tener que esperar, pero va a esperar 12 años, pero ahí van a llegar las lucas en cantidades. Y con ese engaño la gente empieza a establecer también, se entusiasma, pero le cuentan el cuento hasta la mitad nomás, porque una vez que crecen los pinos, el tema del agua. Una vez que crece y el peñi que tiene poco espacio físico, que no supera las 4 o 5 hectáreas, planta por ejemplo 4, que se queda con una. Pero obviamente empieza la necesidad económica, donde alimentaba a su gallina, ya no está el pasto. Donde tenía sus ovejas, ya no está el pasto. Donde tenía sus aves, su hortaliza, el espacio se hace chico y la falta de agua. Nentunge tulimai tuvisikati pashanamka. Welu kom de war kumin mateo langaman kanyma mutai ni lemon tutatwi.
Ngewetu non meu veu lavanten ma amutuen tuisi hanam kan welu vaten mo titangle wetu imapu ya bunge wetu lai utaki ante meu chirkau tu puli kon tu psikele yelu ko menu ko tange wetu lai kafe inye ke mutamle tu melelo antangin hei mo vei piki nga tuisi kachi pasi semsi ta singen peke bebi mayengan piki Vei melen mulhe maingen tuisi ma vuelve meu al que tu mangi que vui ngeli pu que vui se lu kutu me que vui ye que vui trovil mudai kulitu me nge que vui tuisi ngen vei muta ul que vui mau tu que vui después por el casi mau que la vui vuelo después que nye a época la anterupai mau tu que vui uchintu me to avi man canto chumblen si yau wentu troker glele veita ni mawal pike bui masi vem ke bui pushe pukanto puliwan inaru me mengi ke bui vele ke bui pu tain melen mungen mule mai rebe masikonge bole anta Velo chuchi mulelo mapu meu ta kutan ka unu mo vele toi inche tatubare boke meu apolitaba kanto ta niwe tulayan ko Deu mai ala wen i truvel ta deu duam tunge kita ko. Dei muta no tram ka pe vinto baixo do ngulamin. Pues salen meu. Peu mangele. O pale nga chipanto canto puli con gleto anchi. Pues sabele puto nga kinweto la yan welu nga impuse. Kin poi dengon canto. Hei mo inche vei piken inche ngel dengo. Inche nga kome velian pikelan. Rakido am kento visi kepale lu pichiken ma. Kini kento pol kema momelelo. Eita do am tu ke vin chumliru pol kant. Hei la. Itu non meu levante mau amutuye bisa meu kau tu puji kontu psikele yelo ko meno ko tanya betul kafe ni ke mutamle tu ke mutamle sentu itu di mais bisa pelo como Menos que tangue wetu lai café. Ni que mutamle.